Buenas tardes, señores alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Buenas tardes. Damos inicio al desarrollo del curso de cirugía plástica y quemados con el tema de cirugía plástica, generalidades, cicatrización. Conceptos generales y cicatrización. ¿Se está escuchando? Jorge, Pastor. Se le escucha bien, doctor. Gracias. Ya, continuamos. Me presento, soy el doctor Luis Palomino Arana, médico asistente del Servicio de Cirugía Plástica y Quemado del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Como ya mencionaba, damos inicio al desarrollo del curso. Por supuesto, con la bienvenida de todos nosotros, los profesores, con nuestro coordinador, el doctor Burgos a la cabeza, que manda sus saludos. Empezamos con el tema. Conceptos generales de cirugía plástica y quemados. Van a notar desde ahora que la cirugía plástica es una de las especialidades más extensas. No hay prácticamente región del organismo donde no tengamos aplicaciones. Alcanzamos todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. De seguro que ustedes, como yo al inicio, pensaba pues, que plástica era algo pequeño. Vamos a comprobar que no es tan cierto. A pesar de que su pleno desarrollo se alcanzamos después de la Primera Guerra Mundial, el ejercicio de esta especialidad ya se practicaba miles de años antes de Cristo. Se menciona que la cultura hindú, 3000 años antes de Cristo, a las mujeres vígamas le castigaban amputando la punta nasal, a los ladrones los dedos. Pero había gente curiosa, pues, que desplazaba el antebrazo hacia la punta nasal o el dedo amputado, y semanas después desprendía sin proponerse, de repente conseguía un colgajo y cubría el defecto, solucionando el problema. En nuestra cultura prehispánica, la cultura mochica se caracterizó por hacer representaciones en sus huacos de figuras en la cara, de lesiones en cara. Hay una que es muy significativa, menciona la fisura palatina, la fisura labial, ¿no? Y eso para la Sociedad de Cirugía Plástica y Quemado es nuestro símbolo. En la cultura paracas, si se acuerdan un poquito de historia, eran guerreros, ¿no? En sus batallas, pues utilizando lanzas, guaracas, piedras. También recibían este tipo de lesión en la cabeza. Y se han encontrado calaveras con callo óseo, lo cual demuestra que esta persona ha sobrevivido a esa lesión. ¿Cómo podemos definir la cirugía plástica? No es tan fácil la definición porque, como ya mencionaba, abarcamos el tratamiento de muchos órganos y sistemas. Esta he escogido más o menos la que se aproxima a lo que hacemos. Lo podemos definir como una especialidad quirúrgica encargada de la reconstrucción funcional y estética de los tejidos, ¿no? La cual puede estar alterada por defectos físicos, congénitos y adquiridos. Entonces, en esta definición estamos señalando los dos objetivos importantes, en la parte funcional y estética, en la reparación o reconstrucción. Pero a veces no se puede conseguir estos dos objetivos y nos dejan escoger. Escogeremos pues la parte funcional antes que la estética. Lo ideal es conseguir los dos objetivos. Deriva del término griego plásticos. Desde que empleamos esta palabra plástico o plástica, todos nosotros lo relacionamos con este material inerte conocido como plástico. Si es verdad que lo utilizamos, por ejemplo, este tipo de material para el aumento de mamas en aquellas damas que tienen mama hipotrófica o atrófica, aumento de glúteos, aumento de región pantorrilla, pero no va dirigido en ese sentido, sino como apto para moldear, formar, esculpir. En ese sentido va la descripción de plásticos.
apto para moldear, formar, esculpir. Así como nos referimos a la cerámica, a la escultura como parte de las artes plásticas. Va en ese sentido también de cirugía plástica. Las heridas por quemadura han estado con la humanidad desde sus primeros días. Imaginemos pues en la época prehistórica, hace millones de años, nuestros antepasados, suponemos que convivían con los animales, ¿no? Como, buscando sus alimentos como todos. Y suponemos que en algún momento somos doblegados, ya sea por cantidad o por tamaño de estos seres vivientes. Entonces el hombre primitivo pues es desplazado a las cavernas, ¿no? Y en las cavernas en algún momento ya empiezan a cocer sus alimentos y seguramente ahí ocurrirían los primeros accidentados por quemadura. Al respecto hay representaciones de arte rupestre en esas cavernas. Y bueno, eso fue en los albores de la humanidad, pero todo el tiempo ha existido este tipo de lesiones. En nuestros medios, hace pocos años, ¿se acuerdan? En Mesa Redonda, diciembre del año 2000, en Mesa Redonda, donde murieron más de 300 personas. Hace unos años, 6 años más o menos, en Jockey Plaza, lo que pasó en este nightclub, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿no? Donde murieron 29 jóvenes en esa discoteca. O hace poco, hace unos 3 años en Villa El Salvador, cuando explosionó un tanque de gasolina, ocasionando también daño de más de 29 viviendas, más de 30 personas con quemaduras graves. Y ahora que estamos en época de pandemia, se supone que estamos en casa cuidándonos, pero pueden creerme que la unidad de quemados del hospital donde laboro está lleno de pacientes. Todo el tiempo hay pacientes quemados, desde los albores de la humanidad. En cuanto a la división de cirugía plástica y quemados, es bastante, como diríamos, extensa, que hemos preferido escoger esta para tratar de señalar lo que hacemos en cirugía plástica. A ver, veamos la primera rama importante, cirugía de la piel. Se incluye en este grupo todas las lesiones que pueden ser curadas, tratadas por medios quirúrgicos, ¿no? Y lesiones que están localizadas en la piel. Como ejemplo tenemos pues tumores de piel, cicatrices, secuelas de quemaduras. Ahora en estos tiempos los jóvenes que utilizan tatuajes, ¿no? Hiperpigmentaciones, etcétera, etcétera. Cirugía craneofacial es también una rama bastante extensa, abarca varios órganos en la cara y cráneo, y de acuerdo a los órganos existentes también subsisten subespecialidades. Entonces habrá personas o especialistas de maxilares, de párpados, de oreja, de fisura labio-palatina, ¿no? Hay también lesiones traumáticas, ¿no? Ahora que hay mucha velocidad en las carreteras, pues ocurren los accidentes de tránsito con inclusión o comprendiendo también lesiones craneofaciales severas. Hay lesiones congénitas a nivel craneofacial, que va a ser motivo de una clase. ¿No? Ejemplo de lesiones congénitas craneofacial tenemos el síndrome de Upper, síndrome de Crusoe-Treacher-Collins. En muchos casos, esta cirugía craneofacial, como se dice, une a varias especialidades, entre ellas cirugía plástica, cirujano craneofacial, odontólogo, otorrino, pediatra, etcétera, etcétera. Cirugía de la mano.
En este grupo se tratan todos los grupos que pueden ser corregidos por medios quirúrgicos. Ejemplo, tenemos la reconstrucción de dedos, quemaduras, tenografías, neurografías, ¿no? Reimplantes de dedos, de extremidades, transposición de dedos. En cirugía de la mano ha progresado tanto gracias a la microcirugía, lo cual consiste pues en emplear un microscopio, material de punta fina y un buen entrenamiento para el personal. No cualquiera desarrolla esta subespecialidad de la microcirugía. Y gracias a esta nueva técnica es posible unir vasos, nervios tan pequeños, de un calibre menor de 1 milímetro de diámetro. Imagínense, cójase un pelo, un cabello, y ahora es posible unir de ese calibre de diámetro, ¿no? Lo cual favorece para el reimplante de dedos, de extremidades, permite los colgajos libres, como por ejemplo utilizar el gran dorsal, el núcleo que está detrás de la espalda, llevarlo con su respectivo vaso y trasladar, por ejemplo, a la pierna, frente a una fractura expuesta con pérdida de tejidos. Se lleva ese colgajo y se une sus vasos a la de la zona receptora. Realmente, cirugía de la mano ha progresado, ha superado ya todas las expectativas. Y repito, gracias a la microcirugía. Cirugía de los órganos genitales. Está referido pues al tratamiento de órganos genitales amputados o con lesiones oncológicas. En cuanto a amputación de extremidades de genitales externos, ustedes habrán escuchado la noticia. A veces la dama celosa prefiere amputar adrede pues, el pene del varón, ¿no? O a veces hay necesidad de amputación frente a lesiones oncológicas, neoplásicas. Entonces, ahí está el cirujano plástico para reconstruir. Se puede hacer también cambio de sexos, o sea, el transexualismo. Lo que no está a cargo nuestro son, si se puede llamar, costumbres o hábitos, como es el lesbianismo, el homosexualismo, el travestismo. No es campo de cirugía plástica. Cirugía del tronco y las extremidades. Está referida a lesiones localizadas en estos segmentos del cuerpo, o sea, en el tronco, en los miembros superiores e inferiores. Al nivel del tronco, y que va a ser motivo también de unas clases, ¿no? de revisión de lesiones, por ejemplo, la espina bífida, el pecho excavatum, o pectus excavatum, ¿no? En cuanto a las extremidades, lo más frecuentes son las úlceras por presión, las fracturas expuestas con pérdida de tejidos, ¿no? Será motivo también de hacer alguna revisión al respecto. Y por último, no porque sea menos importante, está aquí, es la cirugía estética o cosmética. Cirugía estética. Hoy por hoy, pues, ya es una necesidad para el paciente solicitar el embellecimiento de la persona, ¿no? Antaño era exclusivo de las damas de élite económica suficiente, ¿no? Era el gusto de ellas. Pero hoy por hoy, pues, tanto hombres como mujeres nos dicen, por ejemplo, a los 35 años, 38 años de edad, doctor, me veo mal, me veo feo, me veo con una nariz prominente, una oreja saliente, o esta cicatriz o este tatuaje no me gusta. Y por culpa de estas lesiones o deformidades, no puedo conseguir un trabajo. O dentro del trabajo no puede ascender porque se ve ya muy mayor. Los jóvenes tienen más opción para conseguir un ascenso, ¿no? Entonces, ante esa necesidad nos vemos en la obligación moral, en la obligación de satisfacer esa necesidad, ¿no? Porque ya sabemos que si no lo cumplimos con su deseo, probablemente ya trae alteraciones psicosociales y económicas,
¿no? Entendamos ya como que es una necesidad social, ¿no? La parte de cirugía estética. En conclusión, como ven, pues hacemos todo casi, abarcamos todo del cuerpo humano, ¿no? Con lo cual demostramos que es bastante extenso la especialidad, ¿no? Eh, tan extenso que hoy por hoy pues está haciéndose ya subdivisiones o subramas para el tratamiento exclusivo de lesiones de localización en mano, por ejemplo. En cirugía craneofacial, para eso ya hay un cirujano maxilofacial o cirujano de cabeza y cuello. En fin. Vamos a hacer un pequeño repaso de anatomía de la piel, ¿no? Tópico que ustedes ya lo han revisado en histología, dermatología, anatomía patológica. Resumidamente, pues vamos a reconocer, identificar la epidermis, dermis e hipodermis como las partes de la piel. A nivel de la epidermis definimos como que tiene epitelio poliestratificado cornificado. Poli es muchos, o sea, hay muchas capas. Y la parte final es cornificado, o sea, hay capa córnea. A diferencia de otros epitelios poliestratificados no cornificados como son las mucosas. Mucosa digestiva, mucosa respiratoria. Bueno, a nivel de la epidermis, ¿qué vamos a reconocer? Capa basal, capa espinosa, capa granulosa, lúcida y córnea. 5 capas. Y a nivel de la dermis, el tejido conjuntivo y la sustancia fundamental. Vamos a ver la lámina directamente. A ver, un voluntario. ¿Qué capa de la piel? El doctor Jorge Pastor, ¿qué dice? ¿Esta qué parte de la piel es? ¿Y la epidermis, doctor? Muy bien, epidermis. Toda esta que es la más extensa. ¿Qué parte es? Dermis, ¿no es cierto? Y la final, esta tercera parte, por ahí está. ¿Qué dice? Hipodermis. Hipodermis. Muy bien. Entonces vamos a hablar brevemente sobre la epidermis, que ustedes ya lo conocen. Hemos dicho que reconocemos la capa basal, es esta, ¿no? Como las olas del mar, ¿no? Esta capa basal está formada por una sola capa de células cilíndricas con núcleo prominente, que se llama melanocitos, perdón, queratinocitos, ¿no? Es la capa basal. E intercalada entre varios queratinocitos están los melanocitos. Ustedes saben que los melanocitos es constante en los seres humanos, es constante, ¿no? La única diferencia es que en la raza morena hay una mayor hiperactividad, hay una mayor producción de del pigmento llamado melanina, ¿no? Ya sabemos que la melanina, los melanocitos están aquí también, tiene prolongaciones dendríticas que se van hacia la superficie para trasladar los glándulos de melanina. Bueno, esta es la capa basal. La siguiente capa ya mencionamos que es la capa espinosa de Malpighi. Está formada por células poliédricas con núcleo. Está en varias capas. La tercera capa se llama, ¿cómo se llama? Granulocítica, porque tiene gránulos en el citoplasma. La cuarta capa llamada lúcida, capa lúcida. No hay lúcida porque no hay núcleo en el citoplasma, o sea, no hay vida. Y está presente esta capa lúcida solamente donde hay piel gruesa, como es la planta de los pies, la palma de la mano y la espalda. La capa lúcida. Y la última capa, que también es importante, se llama capa córnea.
La capa córnea está formada por células sin núcleo, sin actividad biológica, o sea, no hay vida. ¿No? Se dice que si no existiera la capa córnea, estas células vivas no se mantendrían como tal, se morirían pronto, en horas. ¿No? De ahí la importancia de esta capa córnea que mantiene con vida a estos componentes de la epidermis. Y se dice que si no hubiera epidermis, el medio interno estaría en contacto con el medio externo, lo cual también no haría factible la vida del ser humano, no sería factible, no sería posible. Vean la importancia de la epidermis. La epidermis, toda esta está unida a esta membrana basal, que hace estas ondulaciones como las olas del mar. Esta se llama papila, ¿no? Y esta se llama cresta epidérmica. Bueno, esta se llama dermis, ¿no es cierto? Dermis. A ver, en la dermis que estamos viendo todos estos elementos. ¿No? Vemos tejido conectivo y sustancia fundamental. El tejido conectivo está formado por fibras elásticas, colágenas y reticulares, que están aquí. La sustancia fundamental que sostiene al resto, a los mencionados, está los carbohidratos, proteínas, lípidos, ácido condroitín sulfúrico y ácido hialurónico. Además, ¿qué estamos viendo? La doctora Muñante, ¿cómo se llaman estos elementos? Son las faneras, las glándulas sebáceas y el folículo piloso. ¿No? Son las faneras o anexos de la piel, que está constituido por folículo piloso, glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿De acuerdo? Pero vean, pues, estas faneras o anexos de la piel, esta ya hemos mencionado que se llama capa basal. Rodea a estos componentes mencionados por la doctora Muñante. Vean cómo se profundiza la capa basal, ¿no? Rodeando estos anexos de la piel. Este dato es importante, lo vamos a mencionar más adelante. Aparte que vemos vasos y nervios. A este nivel ya se llama capilares. Este capilar a nivel de la papila ya toma el nombre de capilar papilar, cuya importancia es que a través de este capilar papilar controla la temperatura, hace la termorregulación de acuerdo al medio ambiente. Si aquí hace calor, entonces necesitamos perder calor, entonces habrá una vasodilatación a este nivel. Si hace frío, necesitamos conservar el calor, habrá vasoconstricción al nivel del capilar papilar. En esa forma interviene la piel en la termorregulación. Y por último, de esta capa también importante, la tercera capa se llama hipodermis. Es la unidad fundamental, estas células se llaman adipocitos, ¿no? Cada célula es adipocito. La unión de varios forma lobulillos. La unión de estos elementos llamados lobulillos forma lóbulos. Y recuerden que los lóbulos tienen cápsula delgada. Muy bien. Aprovechamos esta lámina para seguir explicándoles. Ya sabemos que a nivel de la piel puede ocurrir lesiones, ¿no? Ya sabemos que la piel es un órgano extenso, quizá es la más extensa del cuerpo humano, y como tal es asiento frecuente de lesiones tumorales neoplásicas, es asiento de traumatismos. Pobrecito, la piel es el que soporta mayormente los traumas y las neoplasias. Entonces, de ahí la importancia de ver en detalle estos componentes. Entonces, veamos pues como ejemplo de una lesión llamada laceración, abrasión. ¿Cómo ocurre? Ejemplo, estoy corriendo en la calle y me caigo sobre la rodilla,
¿no? Entonces hay una laceración o escoriación superficial. La lesión está a este nivel, ¿no? O una pareja de enamorados se pelean y uno de ellos toma la disposición de arañar en la cara, que sea una escoriación superficial a este nivel. Otro ejemplo, quemadura de primer grado o úlcera por presión grado 1, 2, a este nivel. A mis alumnos, a la doctora María Monca, o la doctora Quiñones, ¿cómo se recupera el paciente? ¿Cómo se recupera el paciente? Rosales Lira, Fiorella, ¿qué dice? Mediante la revitalización. Sí, doctor. Sí, exactamente, bajo la revitalización porque está presente la capa basal. Por revitalización es la recuperación. Gracias a la capa basal que está presente a nivel de la epidermis. Otro ejemplo es la quemadura que cualquiera de nosotros puede sufrir al ir a la playa. Una quemadura superficial o grado 1, ¿no? Donde la piel pues se despelleja, como se dice vulgarmente, se despelleja y al cuarto, quinto día vuelve a reaparecer una nueva piel. Ese proceso se conoce como revitalización. Pero puede hacer que la lesión sea más profunda a este nivel. Entonces el ejemplo sería también lo mismo, las abrasiones o escoriaciones, pero profundas. Las quemaduras de segundo grado, úlcera por presión grado 2, no, la lesión está a este nivel. En estos casos también ocurre la revitalización. Ocurre también la revitalización gracias a ¿qué? Gracias a esta capa basal presente alrededor de los folículos pilosos, anexos de la piel en general, anexos de la piel, o faneras, ¿no? En forma masiva, al cabo de una semana o 2 semanas, completa la revitalización uniforme. Pero puede ser que la lesión no sea esa, sino sea toda ella, todo este componente. Estamos frente a una úlcera, ¿no? La lesión es toda esta, ¿no? Ejemplo, puede ser una mordedura canina. Han visto la noticia hace 2 o 3 días, un pitbull a un transeúnte le lesionó la cara, el cuerpo, causándole úlceras. Entonces, en ese caso se va todos estos componentes, toda la capa basal de la epidermis y de la dermis. No hay capa basal. ¿Cómo ocurre la recuperación de esta área? ¿Bajo qué fenómeno? Ya sabemos qué cosa es revitalización. ¿Algún voluntario? ¿Cómo ocurre este defecto? Sí, doctor, cicatrización. Muy bien, doctora, por cicatrización. La cicatrización va a ocurrir a través del epitelio marginal. Acá está, a este nivel, a través del epitelio marginal, ¿no? Ese epitelio marginal va de la margen, de la periferia hacia el centro, ¿no? A razón de 1 milímetro por día, ¿no? Para que esto ocurra, pues vamos adelantando sobre cicatrización. Para que esto ocurra, tiene que tener un piso y un techo. El techo ya sabemos que lo forma la capa córnea. Y el piso lo forma este tejido conjuntivo, así escriban, tejido conjuntivo de granulación sana. Tejido conjuntivo de granulación sana, ¿no? Entonces, en esa forma, este epitelio marginal avanza hacia el centro. No va a avanzar si esta área es avascular. Ejemplo de áreas avasculares, están los huesos, cartílagos, tendones, ¿no? Articulaciones, prótesis. Son áreas avasculares, entonces en ese caso no avanza, no hay cicatrización.
Ustedes recuerden pues, que el hueso se nutre por el periósteo, el cartílago por el pericondrio, el tendón por el peritendón. Al no haber estos elementos, se comporta ya como tejidos avasculares. Repito, en tejidos avasculares no hay cicatrización. Y aprovechando esta última lámina, habría que reconocer dos conceptos importantes. ¿Qué cosa es herida y qué cosa es úlcera? Imaginemos que acá el cirujano va a abordar el abdomen para encontrar el apéndice. Entonces tiene que hacer una herida profunda. O ahora que está muy frecuente los asaltos, agresiones con pistola, pero antes era con navajas, chaidas, ¿no? Algún objeto punzocortante nos introducía en el cuerpo y causándonos una herida. Entonces podemos definir la herida como una solución de continuidad de tejidos. Una solución de continuidad de tejidos. Y una úlcera, el ejemplo puede ser toda esta área se pierde. Entonces una úlcera también viene a ser una solución de continuidad de tejidos, pero con pérdida. Solución de continuidad, pero con pérdida de tejidos. Eso se llama úlcera. Avanzamos. Funciones de la piel, ya ustedes lo conocen. Aislamiento de las estructuras corporales del medio exterior, protección contra las agresiones externas, participa en la termorregulación. Ya les expliqué, a través de los capilares papilares. Y este también es importante, son más de 14 funciones. Participa en el metabolismo del ergosterol, que lo transforma en vitamina D. Ahora que estamos en pandemia, nos sugieren pues, mejorar nuestra defensa, ¿no? Nuestro sistema inmunitario. Nos piden que nos expongamos a los rayos solares para obtener la vitamina D, que es parte también del sistema defensivo. Ahora veamos sobre la cicatrización, definición. Ahí pueden ver la definición como que es un proceso complejo que conduce a la regeneración de la epidermis y el reemplazo de la dermis por un tejido fibroso constituido por colágeno con características diferentes al normal. Vamos de frente. Ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Ustedes ven que es la cicatriz. El resultado de esto se llama cicatriz, ¿no? Es muy importante, como diríamos, reconocer si es una buena o mala cicatriz, ¿no? Porque eso va a definir su accionar del paciente. De seguro que si es feo, va a esconder esa lesión, esa cicatriz, ¿no? Irá pues a la playa con su pantaloneta, cubriendo todo este defecto, ¿no? Y seguramente cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes le preguntará al paciente o a la familia, al amigo, ¿quién ha sido ese cirujano que te ha operado en esa forma? No tan mal, dice. No va a preguntar pues si el paciente tuvo dificultades para ir oportunamente a la emergencia, no colaboró en la sutura, o de repente se infectó la herida porque había factores que conlleve a la infección, o no participó en la curación del paciente, etcétera, etcétera. Tantos factores influyen para el desarrollo de una cicatriz adecuada. De frente dicen, si está mal el resultado, ¿quién es ese cirujano? ¿No? Entonces recuerden siempre de que a pesar de que la sutura no es muchas veces el acto más importante de una operación, ¿no? El resultado de una sutura es decir, la cicatrización califica la labor del cirujano. Vea la importancia de esa cicatriz. Entonces, en pocas palabras, de acuerdo al resultado de la cicatrización, seremos valorados como buenos o malos cirujanos. Lo ideal es que nos consideren pues como buenos cirujanos. De ahí insistimos pues en que así como ahora tienen ya la base teórica de la cicatrización, es bueno también hacer la práctica.
cuando haya oportunidad, desaparezca la pandemia y volvamos al hospital y haya oportunidad de sutura, tienen que hacerlo. No esperen ser médicos titulados para actuar. El estudiante ya debió tener su experiencia de sutura. Siempre les diré que hay una primera vez en toda acción médica. Hay una primera vez. ¿No? Pero cuando ya lo hacemos en varias oportunidades, esta va a ir mejorando. Lo tomaremos con naturalidad y nuestro resultado va a ser mejor. Recuerden pues que son muchos los factores que influyen en el resultado de una buena cicatriz. Una técnica traumática agrega más células muertas. O sea, si actuamos, por ejemplo, el ayudante jala estos bordes de la herida con valvas, separadores, con fuerza, agregamos más células muertas, ¿no? Entonces el resultado va a ser una cicatriz mala, básica. La posición del cirujano debe ser cómoda, ha de contar con buena iluminación, excelente instrumental y sobre todo los elementos de sutura apropiados. ¿Alguien de ustedes sabe si a mí me toca suturar la parte profunda, qué tipo de hilo debo utilizar? ¿Sabe alguien? ¿No? Utilizaré pescado, ácido poliglicólico, o sea, el bicril. Y para la parte cutánea superficial, utilizaré pues hilos no absorbibles, tipo hilo seda, nylon, dacron, teflón, ¿no? Recuerden siempre que no existe hasta el momento ningún medio o factor que acelere la cicatrización normal de las heridas, ¿no? Entonces, esa publicidad reiterativa sobre concha de naca, baba de caracol, en fin, no es cierto, ¿no? El cirujano, ¿qué hace? Solamente nos limitamos a favorecer y facilitar la tendencia natural que tienen los tejidos a cicatrizar. O sea, frente a una herida o una úlcera, el tejido tiene esta tendencia natural de cerrar la lesión bajo este fenómeno llamado de cicatrización. Entonces, lo único que hacemos es favorecer ese procedimiento, esa tendencia. Yo lo comparo así como el embarazo, ¿no? Donde se une el huevo, o se une el espermatozoide con el óvulo para formar el huevo o cigote. Este se desarrolla a embrión, feto, y luego se produce el alumbramiento como un proceso natural, ¿no? Igual, la cicatriz va a ocurrir de todas maneras, como un proceso natural. Recuerden también que la cicatriz es un tejido similar, aunque no idéntico. Esto es importante, nosotros ya lo mencionamos, lo conocemos, pero al paciente hay que decirle en sus palabras que nos entiendan, ¿no? Entonces, siempre el paciente y la familia sobre todo dice, ¿va a quedar cicatriz? Nuestra respuesta es que sí va a haber cicatriz, de todas maneras, y que es un tejido similar, pero no idéntico, o sea, no vuelve a ser como antes. Hay que ser sincero con la familia, si no nos ganamos un juicio si le prometemos lo contrario, ¿no? Y no va a haber faneras. Para entender esta partecita, a ver, alguien que haya tenido una herida en la cabeza, en la piel cabelluda, mal llamado cuero cabelludo, ¿no? Se forma la cicatriz y no hay pelo en esa área. Es una área alopécica, ¿no? Con eso demostramos que no, en esa herida profunda que cicatriza no hay faneras, ni papilas dérmicas. Vean, entonces, frente a una herida hay una cicatriz con tejido similar, pero no idéntico. Acá tenemos que tener táctica al paciente, la familia, en decir que sí va a haber cicatriz. En una oportunidad les menciono, pues, era una herida en cara de un niño
papá y mamá a toda costa querían pues, que yo les dijera que no va a haber cicatriz. No hay forma de explicarles que sí va a haber cicatriz. Entonces se me ocurre decirles, señores, ustedes son pareja y como tal se han comprometido para hacer vida matrimonial para toda la vida. Así es la cicatriz. La herida se casa con la cicatriz de por vida. La señora o señorita me dice, doctor, ese ejemplo no me ha gustado porque ya nos hemos separado. Bueno, ¿quién iba a pensar? Pues? Pero va en esa idea. La herida profunda va de pareja a la cicatriz, va a formarse cicatriz de todas maneras. Pero la idea es conseguir la cicatrización normal. Pues. Continuando sobre cicatrización normal, vamos a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo llamado cicatrización de las heridas con pérdida de sustancias. O sea, nos estamos refiriendo a úlceras. ¿Cómo ocurre el cierre de estas heridas cuando hay úlceras? Cuando hay pérdida parcial de la piel, o sea, en las úlceras superficiales. Ejemplo, son las quemaduras de primer y segundo grado, abrasiones, escoriaciones, úlcera por presión grado 1 y 2. ¿No? Este es un ejemplo de úlcera por presión grado 1 y este es grado 2. El grado 1, vamos a ver en la clase en unas clases venideras, grado 1 solamente hay eritema a nivel de la epidermis. Eritema. En grado 2 hay profundización, pero siempre compromete epidermis y dermis superficial. Nada más. Entonces ya sabemos que en ambos hay capa basal. Aquí hay capa basal de la epidermis. Aquí hay capa basal que rodea los anexos de la piel. Entonces, ¿cómo va a ser la recuperación de estos pacientes? Va a ser por repitalización. Repitalización. No, vean este ejemplo, grado 1 y 2 de úlcera por presión. Algo similar ocurre en las abrasiones, escoriaciones, laceraciones superficiales. Va por repitalización. Pero cuando hay pérdida total de la piel, como ocurre pues en la úlcera por presión grado 3, ¿no? Hay lesión de la epidermis y dermis total. Cuando ocurre esta, ya no hay anexos de la piel o faneras, no hay. ¿No? En las úlceras por presión grado 4 se profundiza tanto que llega hasta el hueso. ¿No? Entonces aquí la recuperación es a través del epitelio marginal, de aquí. Ya lo hemos mencionado, del epitelio marginal ocurre la cicatrización. 1 y 2 es repitalización, aquí es la cicatrización a través del epitelio marginal. Y el grupo B o segundo grupo, ¿qué es lo que va a hacer ya? De aquí adelante vamos a desarrollar esta parte. Vamos a dirigirnos sobre cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancia. Cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancia. El ejemplo ya lo mencionaba, la ocasionada por el cirujano general que va a abordar el apéndice o la vesícula. Entonces esta lesión, esta herida profunda va a abarcar, como vemos acá, la epidermis, dermis, hipodermis. Llega hasta las vísceras. ¿No? El otro ejemplo puede ser el traumatólogo que va a reducir una fractura, ¿no? A este nivel, llega hasta el hueso. Entonces la herida profunda abarca los 3 componentes de la piel. ¿No? O el otro ejemplo es el amigo de lo ajeno, o sea, el ratero, que nos introduce un arma punzocortante profunda, que también ocasiona lesión de la epidermis, dermis, hipodermis, y que requiera su tratamiento quirúrgico. ¿No? En estos casos estamos frente a la cicatrización de las heridas sin pérdida de sustancias. Vamos a desarrollar de aquí adelante cómo ocurre esta cicatrización de las heridas, pero sin pérdida de sustancias.
Periodo de cicatrización normal de las heridas. Solamente con fines didácticos se divide en 3 periodos o etapas, ¿no? Para entender. Pero estos no son así como se define acá en tiempo, sino se superponen. La primera etapa o periodo se llama periodo de inflamación. Periodo de inflamación. Dura de 24 horas a 5 o más días. 24 horas a 5 o más días. La siguiente etapa, periodo de proliferación celular, como ven aquí, dura de 4 a 14 días. 4 a 14 días. Y por último, la tercera etapa o periodo de maduración o remodelación de la cicatriz. Tarda 1 año. Como ven, pues, una vez que retiro los puntos de la herida operatoria, tengo que vigilar al paciente en cuanto a la cicatriz hasta el año. Yo creo que la mayoría piensa que es suficiente al retirar los puntos y nos olvidamos del paciente. No es así. Recuerden siempre que es hasta el año. ¿Y qué elementos celulares predominan en estas etapas? No, reparación de heridas, elementos celulares. ¿Quiénes están presentes en primer orden? Los neutrófilos. Así como menciono siempre como ejemplo, en la Universidad de Ricardo Palma, en la entrada, ¿quiénes están vigilando? Los guachimanes, ¿no es cierto? Igual, el cuerpo humano tiene su propia guachimán, su propio control celular, está en base a los neutrófilos, o polimorfos nucleares, también llamados. Seguidamente aparecen los macrófagos, luego los fibroblastos. Veamos en la etapa de inflamación. ¿No? En la etapa de inflamación, ¿qué ocurre a nivel vascular? Recuerden que a nivel vascular hay células, ¿no es cierto? Hay liberación de enzimas intracelulares. ¿Cuáles son estas? La quinina, histamina, serotonina, prostaglandina. Los cuales van a provocar, ¿qué cosa? Una vasodilatación. ¿Y la vasodilatación qué provoca? Aumento de la permeabilidad capilar. Este aumento de la permeabilidad capilar, ¿qué da lugar? Como hay aumento de la permeabilidad capilar, da lugar al exudado plasmático, exudado. Cuando hablamos de exudado, nos estamos refiriendo que hay también liberación o traslado de proteínas, ¿no? A través del exudado plasmático también se trasladan del nivel vascular al intersticio los polimorfos nucleares. Estos polimorfos nucleares o neutrófilos, vamos a ver la lámina, ¿qué pasa? Ya, veamos aquí. Hemos dicho que acá a nivel de los vasos hay liberación de enzimas intracelulares, lo cual provoca la vasodilatación, y esta vasodilatación aumenta la permeabilidad capilar, y a través de este aumento de la permeabilidad capilar hay un exudado plasmático. A través de ese exudado plasmático traslada neutrófilos. Estos neutrófilos van directo hacia la herida. Aquí está la herida. ¿Con qué fin? De cumplir 2 funciones. Una de eliminar sustancias, una la de fagocitar, y la otra de eliminar sustancias proteolíticas. Uno es fagocitar y el otro es eliminar sustancias proteolíticas con el afán de eliminar todos estos elementos. Acá estos elementos contenidos en la herida están células muertas, células seccionadas, cortadas, que han sido, ¿no? Hay detritos, bacterias, cuerpos extraños. No, los neutrófilos, repito, cumplen la función de fagocitar y eliminar sustancias proteolíticas para eliminar todas estas sustancias mencionadas, ¿no? Estos son los neutrófilos. Como que cumple su función, luego decrece en cantidad y entra en su lugar los macrófagos. Los macrófagos también cumplen esta función de limpiar esta herida. Vamos a regresar.
Entonces ya hemos mencionado que los polimorfos nucleares fagocitan y eliminan sustancias proteolíticas, disminuyen cantidad y son reemplazados por los macrófagos. Los macrófagos continúan destruyendo las bacterias, debilitando las heridas. Pero hay algo más importante, secreta citoquinas y factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, ¿qué hacen? Modulan la actividad de los queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales, ¿no? Eliminan factores de crecimiento que son importantes para modular la acción de los queratinocitos, fibroblastos y células endoteliales. Eso ocurre en la etapa de inflamación. ¿Qué más ocurre a nivel de la epidermis? Acá estamos viendo la epidermis. Las células se alargan, se elongan en su afán de cerrar esta área cruenta, ¿no? En ese afán de cerrar esta área cruenta, se alargan, se elongan y nada más. No hay mitosis celular. Recuerden, no hay mitosis celular. Eso es todo lo que ocurre en la etapa de inflamación. Como mencionaba, tarda de 24 horas a 5 o más días. Lo ideal es que dure pues horas, 24 horas o máximo 5 días. Todo depende de quién lo vio al paciente por primera vez en emergencia. Si lo ve un interno en cirugía capacitado, empeñoso en lo que está haciendo, lo que tiene que hacer es lavar la herida con agua y jabón, ¿no es cierto? Para eliminar todo esto. Pero va a quedar algo de todo esto, algo va a quedar. Ese algo ya sabemos que lo va a cumplir eliminando el neutrófilo, luego los macrófagos. Si hay que eliminar poco, pues cumplirá en los 5 días máximo. Pero si pobre de este paciente se hizo la limpieza muy simple, o no se hizo la limpieza, estos elementos llamados neutrófilos y macrófagos cumplen su función de eliminar, pero tardará no 5 días, tardará 10 días, 15 días. Entonces el resultado llamado cicatrización será ya de tipo patológico. Entonces es muy importante participar en esta primera etapa lavando la herida con agua y jabón. La segunda etapa llamada de proliferación dura de 4 días a 14 días. 4 días a 14 días. ¿Qué ocurre aquí? Como mencionamos acá, los macrófagos ya descienden y ¿quiénes lo reemplazan? Los fibroblastos, ¿no? Las células endoteliales y queratinocitos. ¿No se acuerdan? En la etapa anterior, el factor de crecimiento estimuló a los fibroblastos, células endoteliales y queratinocitos. Ahora estas van a actuar. Y ahora ellos son los que producen factores de crecimiento. A nivel de la epidermis ya ocurre la mitosis celular. O sea, hay aumento de las capas a nivel epidérmico. Veamos acá, epidermis. ¿Se acuerdan? En la primera etapa de inflamación solamente hubo elongación o alargamiento de las células. En esta segunda etapa llamada proliferación celular ocurre ya la mitosis celular. Hay aumento del número de capas. ¿Qué ocurre a nivel de la dermis? A nivel de la dermis hay aumento de fibras colágenas elaboradas por los fibroblastos. Estos vasos que estamos viendo vienen de la profundidad hacia la superficie. De la profundidad hacia la superficie luego se dirigen por avance y al lado opuesto para unirse, o sea, ocurrir la inosculación o anastomosis. Inosculación o anastomosis, ¿no? Entonces, eso es todo lo que ocurre a nivel de la dermis. Aumento de fibras colágenas y, repito,
superficialización de los vasos profundos para dar lugar a un avance y inosculación en la estomosis vascular. Dura 4 a 14 días. La tercera etapa, la más larga, llamada fase de remodelación. ¿Qué ocurre a nivel de la epidermis? Esta va continuando, va engrosando en más capas a nivel de la epidermis. ¿Qué ocurre a nivel de la dermis? A nivel de la dermis hay aumento de fibras colágenas. Este aumento de fibras colágenas van a constreñir en volumen de los vasos sanguíneos, ¿no? Dando lugar a que la cicatriz vaya de un color rosado a un color blanquecino. Repito, a nivel de la dermis hay aumento de fibras colágenas. Este aumento de fibras colágenas daría lugar a que constriña los vasos, o sea, los ocluya o desaparezca los vasos por este aumento de fibras colágenas. Entonces hace que la cicatriz, en este caso, ya vaya de un color rosado a un color blanquecino. Hay contracción del tejido conjuntivo por acción de los miofibroblastos, por tanto la cicatriz se deprime por acción de los miofibroblastos. Y luego también hay ensanchamiento de la cicatriz por elongación del tejido conjuntivo. El resultado al año de la cicatriz, para decir que es normal, tiene que ser blanquecino, algo deprimido y ensanchado. No, este es el resultado final de una cicatriz normal al año. Repito, blanquecino, algo deprimido y con ensanchamiento. Muy bien, ahora vamos a desarrollar la parte de cicatrización patológica de las heridas. Decimos pues que cicatriz normal es cuando cubre el defecto del área cruenta al año, con las características ya mencionadas, ¿no? O sea, blanquecino, algo deprimido y con ensanchamiento. Pero hay cicatrices que pasa el año sigue creciendo en altura y en extensión. Entonces, en ese caso, repito, estamos frente a una cicatrización patológica. Y vamos a reconocer dos entidades, entidades clínicas. Una es la hipertrófica y la otra es queloidea. Veamos, las cicatrices hipertróficas también son elevadas, eritematosas, pueden originar o no también dolor o prurito, y sobre todo están limitadas a la zona original del trauma. Lo que no va a haber pierde de reconocer la hipertrófica es porque está elevada y circunscrita a la zona cruenta, a la lesión. No, en cambio, la cicatriz queloide también es elevada, eritematosa, pero esta sí da dolor y se extiende a la piel sana, más allá de la zona del trauma. O sea, invade tejido vecino, sano, como si fuera una neoplasia. No, el queloide es así, agresivo. Veamos el queloide, ¿no? Deriva del término de la voz griega keles, tumor. Este es el ejemplo de cicatriz hipertrófica, como repito, está elevado, eritematoso, puede que cause prurito o dolor, pero sobre todo está limitada a las áreas cruentas. En cambio, el queloide avanza, se eleva, causa dolor, pero sobre todo abarca tejido sano, se extiende más, cada vez más. Aprovechando esta gráfica, esta gráfica representa una cicatriz normal, ¿no? Hay elevación de la cicatriz, luego esta involuciona espontáneamente y antes del año se nivela. ¿Ven así? En cambio, la cicatriz hipertrófica se eleva
mantiene su elevación y luego desciende un poco, pero continúa con su elevación en altura. En cambio, la queloidea puede elevarse a partir del segundo trimestre o tercer trimestre. Y cada vez que se eleva, continúa en más. Y extendiéndose hacia áreas sanas o vecinas. En cuanto al tratamiento, veamos cada uno de ellos: cirugía, láser, esteroides, presión, radioterapia, lámina de silicona. Avancemos rápidamente con el láser. Provee fotodermólisis. Se reportan casos buenos, pero también hay casos que genera neoplasia. Preferimos que pase el tiempo para ver resultados, para darle mayor uso o no. Radioterapia, lo que hace es perturbar la mitosis celular. También se ha descrito algunos casos de neoplasia, generación de neoplasia. Y lámina de silicona crea ambientes de deshidratación, disminuyendo actividad capilar con reducción de la actividad de los fibroblastos. Vamos a ver sobre cirugía. A ver, veamos aquí estaba la cicatriz patológica. Lo indicado para la exéresis es hacerlo en forma intralesional, o sea, dejar margen cicatrizal. Aquí también hay margen cicatrizal, ¿no? Y luego unimos cicatriz con cicatriz. En eso consiste la cirugía, hacerlo en forma intralesional o intracicatrizal. Como mencionaba en la práctica en la mañana, lo lógico aparentemente sería retirar la cicatriz del todo, lado sano, luego lado sano al otro lado, y unir directamente. Es lo lógico. Pero esa lógica está mal, porque van a ver que el resultado es peor. Pasa pocas semanas y el resultado es una cicatriz patológica cada vez más exuberante, más extensa. Si es de tipo queloide, de seguro que lo que se vio de un medio centímetro, 1 centímetro, vamos a ver de varios centímetros, unas 10, 20 veces más grande en pocos meses. El ejemplo puede ser imaginemos un forúnculo en la región preesternal, pequeñito, ¿no? Entonces a alguien se le antoja hacer una cicatriz o una exéresis completa, y el resultado a las pocas semanas es una cicatriz patológica extensa, casi toda la pared anterior del tórax, en pocas semanas. Entonces recuerden siempre que lo indicado es hacer la exéresis, pero en forma intralesional o intracicatrizal. Otro método de tratamiento de la cicatriz es aplicar esteroides, ¿no? Los esteroides pueden utilizarse solos o tras la excisión de la cicatriz patológica, ¿no? Después de la cirugía se puede aplicar el esteroide. Vean acá, este frasquito representa la triamcinolona, conteniendo la triamcinolona. Esta es una cicatriz al cual vamos a infiltrar en forma intralesional o intracicatrizal, hasta palidecer completamente, ¿no? Entonces infiltraré pues, en varios sitios, hasta lograr que esto palidezca por completo. Repito, tiene que ser intralesional. Cuando uno lo hace en la misma cicatriz, hay oposición, hay resistencia. No es fácil aplicar. Si lo aplico subcutáneamente, lo cual está mal, de seguro que es fácil la aplicación. Como diríamos vulgarmente, se va en caldo. No es lo correcto, debe ser intralesional o intracicatrizal. Repito, lo voy a notar cuando esto se ponga blanquecino, o sea, palidezca, y hay cierta oposición al traslado del componente llamado triamcinolona. La frecuencia de aplicación debe ser de 14 a 21 días.
La pregunta que nos hacen siempre, ¿cuántas veces? Lo que sea necesario. Si es una cicatriz reciente, a veces es suficiente 1, 2 o 3 infiltraciones. Pero la gran mayoría viene después del año. Entonces también la duración de estas infiltraciones puede tardar meses o a veces más de un año. Este fundamento es importante. ¿Qué hace la triamcinolona? Potencia la actividad de la colagenasa, ¿no? Ese es su fundamento. Otro medio importante es la presión. No, la presión usando estas prendas elásticas de licra, cuyo uso debe ser a 24 horas del día durante un año por lo menos, continuo. Solamente debemos retirar a la hora de hacer la higiene, a la hora de bañarse. ¿No? Repito, debe ser profiláctico o preventivo, no esperar que haya cicatriz patológica para actuar. El paciente debe salir de la hospitalización con su prenda elástica, repito, del material de licra. En este caso tenemos acá una máscara, ¿no? Aquí un corset de 2 hombros, ¿no? Para lesiones localizadas en tronco, abdomen. Otra máscara. Aquí en el caso de que la lesión esté localizada en el dorso de la muñeca o de la mano, una muñequera. Aquí una tobillera, ¿no? Igual, ¿cuál es su fundamento? Igual que la triamcinolona, aumenta la actividad de la colagenasa. Aumenta la actividad de la colagenasa. La presión requerida es de 15, ¿qué presión conseguimos con esta prenda elástica? Es de 15 a 22 milímetros de mercurio. De 15 a 22 milímetros de mercurio. Para que se produzca úlcera por presión, necesitamos presión de 32 milímetros de mercurio. 32 milímetros de mercurio. O sea, esto no va a producir úlcera por presión. Porque la presión calculada es de 15 a 22 milímetros de mercurio. Ya, de aquí vamos a ver estas láminas tomadas de Netter. Estamos frente a una cicatriz queloide. Ya sabemos que la cicatriz es porque ha habido una herida profunda, ¿no? Hemos dicho que la cicatriz es un tejido, no es idéntico, es semejante o similar, pero no es idéntico. Y acá está mal representado. Hemos dicho que no hay, si es piel cabelluda, no hay janeras, o sea, no hay pelo. Pero tampoco no hay papilas dérmicas, esto sería plano. No hay papilas dérmicas, desaparece, ¿no? Ejemplo, cicatriz normal, hipertrófica, solamente está elevada. La queloide está elevada y se extiende al tejido sano cada vez más. Ejemplo, cicatriz hipertrófica, solamente hay elevación. Puede causarle prurito o dolor, pero no es constante. Ya hemos dicho que el tratamiento puede ser, nosotros utilizamos más la triamcinolona como infiltración intracicatrizal. Ejemplo de cicatriz queloide, elevada y abarca tejido sano, tejido vecino. Ejemplo de cicatriz queloide. Cicatriz queloide, muy frecuente en la raza morena, no se sabe la causa exactamente. No, los descendientes de raza morena también hacen este tipo de cicatriz, de tipo queloide. La otra frecuencia de cicatriz es cuando las heridas están localizadas en los hombros. El otro es en la región preesternal. ¿No? Por localización hay reacción cicatrizal patológica de tipo queloidea. No se sabe la razón también. Ya, esta es una dama de raza morena que sufre accidente de tránsito.
ocasionando esta lesión en la región frontal. Bajo la descripción de úlcera o herida, esto se llama úlcera, porque hay pérdida de tejido. Este es escara, que es tejido muerto y tiene que salir. Entonces el resultado es una úlcera postraumática en la región frontal. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? En esta mitad superior, pues aproximamos los colgajos. Esto se llama colgajo de avance. Y unimos con puntos. ¿Cuánto hubiéramos querido hacer lo mismo aquí? No se puede, porque ocurriría el electropio. O sea, abriría los ojos definitivamente, lo cual puede dar lugar a queratosis o queratitis. Bueno, entonces, ¿qué optamos? Colocar autoinjerto de piel parcial. Autoinjerto de piel parcial. Entonces, el resultado no es aceptable, no es bueno, como ven. ¿No? Está haciendo cicatriz patológica. Más sierra salmorena. ¿Qué optamos como tratamiento? El resultado aquí es bueno. ¿No? Acá está la cicatriz. Este se llama injerto de piel parcial, lo reconozco porque está hiperpigmentado y hay contracción primaria y secundaria, por eso lo veo ya reducido en tamaño. Contracción primaria y secundaria, eso en la casa de mañana vamos a definir. ¿No? Y aquí se hizo tatuaje de las cejas. Bueno, el resultado se ve favorecido, ¿no es cierto? ¿Han visto antes cómo era? Era así. Y vean el resultado óptimo. Hasta puede cerrar el ojo. Gracias a qué? A esta llamada prenda elástica. Prenda elástica llamada vincha. Tuvo que utilizar durante un año, pero además nos hemos ayudado con la triamcinolona, infiltrando en las cicatrices patológicas. Entonces recuerden pues que la cicatriz patológica es tratada con prendas elásticas, con corticoides, puede ser también con cirugía, ¿no? Ejemplo de cicatriz queloidea, abarca tejido sano. Vean aquí. Es el mismo paciente, vean la limitación funcional del cuello, hace que está forzado el mentón hacia arriba. Realmente el mentón ya va dirigido hacia el tronco anterior. Vean acá el labio. El labio está haciendo ya estropio. Esta es cicatriz queloide. Un pacientito que sufrió quemadura de grado 3, lo cual lo adecuado era pues, utilizar injerto de piel, pero optaron para que cierre espontáneamente. El cierre espontáneo en este caso se llama cicatriz, pero esta es una cicatriz patológica, ¿no? Que no solamente es antiestético, es también pruriginoso o doloroso y trae limitación funcional, o sea, no puede reducir el hombro. Ingresa para el retiro de esta cicatriz y colocación de autoinjerto de piel. Otro ejemplo de cicatriz queloide. Cicatriz queloide. Este, ya repito, es piel hiperpigmentada, o sea, este es autoinjerto. La cicatriz queloide está ya ingresando, abarcando estas áreas. Muy bien, ya para terminar, hay factores que influyen en la cicatrización de las heridas.
para bien o para mal. Es muy importante tomarlo en cuenta la edad. No, la edad. Dice, la tasa de cicatrización es inversamente proporcional a la edad. Inversamente proporcional a la edad. O sea, si comparamos al anciano y el niño o el joven, es favorecido en cuanto a la cicatrización del joven o el niño debido al hipermetabolismo celular. La temperatura, ligero aumento local favorece. A ver, veamos este ejemplo. En cirugía de mano, acostumbran mucho poner frente a una herida de mano, poner gasas y apósitos, como si fuera un guante de box. Calculan que aumenta un grado de temperatura. Ese grado de temperatura favorece la cicatrización porque ocurre la vasodilatación, hay mayor irrigación, y ustedes saben que a través de la mayor irrigación hay mayor aporte de oxígeno y nutrientes. ¿No? Entonces, el aumento de temperatura sí favorece en cuanto a la cicatrización. La ausencia de infección sí favorece. ¿No? A ver, cuando dejamos heridas infectadas, no lo favorece porque destruye los tejidos de neoformación. Se dice que la pseudomonas y el estreptococo beta hemolítico, cuando no limpiamos la herida, en unas 24 horas puede multiplicarse de 3 a la 14ª. O sea, hagan la 3, el número 3 y arriba 14, como exponente 14. O sea, 3 trillones de microbios. En 3 trillones de microbios se puede convertir cuando no lavamos la herida en 24 horas. ¿No? Entonces, en ese caso, cuando hay infección, no favorece. Porque hemos dicho, señalamos que destruye los tejidos de neoformación. El tratamiento traumático de las heridas, de los tejidos, no favorece, desfavorece. A ver, estamos frente a una herida, imaginemos que estamos frente a una herida y cogemos los bordes de la herida con pinzas, ¿no? O el ayudante separa los tejidos con valvas, con mucha fuerza, mucha tensión. No favorece la cicatrización. Otro ejemplo es cuando frente a una sutura de herida, lo suturamos con hilos con mucha tensión y cercano a los bordes. De seguro vamos a encontrar necrosis de los bordes de la herida. La buena inmovilización favorece. Entonces, frente a una herida de la rodilla es mejor colocar vendaje y también una férula. Sobre todo en los niños que no colaboran, deben salir con su férula de yeso, porque ya sabemos que la buena inmovilización favorece. El empleo de sustancias cáusticas desfavorece. A ver, ustedes vean pues un equipo de curación, el coche de curación de algún hospital. No voy a mencionar nombres. Puede estar en ese coche de curación ácido acético, alcohol, yodo, mercurio, ¿no? Son sustancias que muchos de los colegas utilizan para la limpieza de la herida. Ya sabemos que estas sustancias cáusticas desfavorecen. Es mejor usar yodo povidona o gluconato de clorhexidina. El empleo de suturas inabsorbibles, ¿no? Como es el nylon, silicona, seda, a nivel cutáneo favorece. ¿No? En cambio, a nivel profundo de la herida es mejor usar material absorbible. Ejemplo, debo mencionar el vicril, o sea, el ácido poliglicólico, el cadmium. Y penúltimo, el empleo de corticoides, antimitóticos y antiinflamatorios en grandes dosis y masivo desfavorece. Ya ustedes saben, el corticoide tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, va contra la primera etapa. Los antimitóticos, ejemplo, puede ser el metotrexate.
¿no? Utilizado mucho en el tratamiento de los cánceres. Entonces, ya sabemos que se va contra la segunda etapa de proliferación donde hay mitosis celular. No se opone a la mitosis. Entonces no conviene usar antimitóticos como es el metotrexato. Si hay necesidad, tiene que usar, pero ya sabemos que no favorece en cuanto a la cicatrización. Ausencia de vitamina C no favorece. No, impide la síntesis del colágeno. Veamos pues, la prolina es una proteína que por acción de la vitamina C se convierte en hidroxiprolina. La unión de varios hidroxiprolinas forma el colágeno. Entonces, vean, pues si no hay prolina, no hay colágeno. Deficiencia de proteínas también desfavorece en cuanto a la cicatrización. El ejemplo está por la metionina, que es un aminoácido que tiene un radical importante, radical sulfidrilo, que tiene actividad enzimática para proliferación fibroblástica. Y la perfecta coaptación de los tejidos sí favorece. Entonces hay que darle una atención adecuada, un distanciamiento de los hilos de sutura, ir aprendiendo con el tiempo. Uno mismo revisar la herida con hilo de sutura, uno mismo sacar los hilos de sutura y ver cómo va evolucionando. Entonces, de acuerdo al resultado, vamos corrigiéndonos para bien o para mal. Pero la corrección en el tiempo es necesario, de acuerdo a la evaluación que uno mismo se haga. Y por último, incisiones que siguen la línea de tensión de la piel. Vamos a hablar brevemente sobre la línea de tensión de la piel. Si cada uno de nosotros nos miramos frente al espejo y fruncimos la frente, le llevamos la frente, o hacemos una sonrisa, como se dice, una mueca, vamos a vernos unos pliegues o pliegues naturales que se profundizan o se hacen más evidentes. Esas son las líneas de tensión de la piel, la línea de Langer. Veamos a la región frontal. Tenemos los músculos, en el plano subyacente están los músculos frontales, casi de dirección vertical. Si se contrae este músculo frontal, aparecen los pliegues transversales, los pliegues cutáneos transversales. Eso se llama línea de Langer. Entonces aparece en forma perpendicular a la contracción muscular subyacente. En esa forma encontramos la línea de Langer, frunciendo la frente, por ejemplo. Ya sé que el músculo es vertical, entonces la contracción hace que aparezca esta línea en forma transversal. Si hago la incisión sobre esas pliegues o paralela a ella, estoy seguro que no se va a ver la cicatriz. Se disimula bien, aprovechando la línea de tensión. Aquí a los lados de los labios, del labio superior, hay unos pliegues casi oblicuos, nasolabial. Entonces, si hay un tumorcito, luego paralelo a la incisión a esa cicatriz, no se va a ver esa cicatriz. Si coincide con el pliegue, mejor todavía. Herida con pérdida de sustancias localizadas sobre tejidos laxos, desfavorecida. El tejido laxo se llama pues la región geniana, la pared de abdomen. Rayos X perturban el proceso normal de la mitosis, entonces no favorece en cuanto a la cicatrización. El oxígeno sí favorece, no, la hiperoxia de tejido favorecen. Ahora que existe la cámara hiperbárica, favorece la cicatrización, hiperoxia de tejidos. Y por último, la presencia de enfermedades metabólicas, como la diabetes mellitus, discrasias sanguíneas, la insuficiencia vascular, venosos, desfavorecen por falta de buena irrigación tisular. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? Para que exista la revitalización, ¿qué debe existir? La capa basal. La capa basal, ¿dónde está presente? ¿En qué capa de la piel? Porque lesiones de epidermis.
lesiones de dermis, gracias a la capa basal ocurre la repitelización. Pero imaginemos que nos introduce un arma cortante, una chaveta, es una herida profunda. ¿Ocurre la repitelización? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, si es una profunda que compromete epidermis y dermis total, ya no ocurriría la repitelización, sino vendría el proceso de cicatrización. Excelente, doctora, buena respuesta. Ocurre la cicatrización. Si la herida lo hace el cirujano general para abordar el apéndice, o el traumatólogo para llegar al hueso, ¿repiteliza o cicatriza? Ahí cicatriza también, doctor, porque ya está comprometiendo todas las capas. ¿Ya reconocerían cicatriz hipertrófica y queloidea? Sí, ¿no? Un voluntario, ¿cómo lo puede diferenciar? Trófica, los límites se van a encontrar dentro de lo que es la cicatriz inicial. En cambio, la queloidea van a sobrepasar los límites de la cicatriz inicial.